Una vez te adelanto que me da igual que te hayas visto o no la película, yo voy a hablar con spoilers. Total, yo ni contrato tengo con Marvel. ¿Se acuerdan cuando Marvel sacaba obras maestras del género de superhéroes y cada película tenía un sentido en común y todas se dirigían hacia una sola fase para establecer un evento cinematográfico de gran escala donde cada película tenía un propósito de ser y una razón para estar hecha y cada película era una muy buena película? ¿No? Yo tampoco. Y es que desde que salió Ant-Man and the Wasp, Quantumania, o sea, refiriéndome a la tercera, la única razón por la que decidí hacerle un video es porque he visto tantos videos en miniaturas de YouTube y comentarios de internet que dicen que esta película literalmente mató el universo de Marvel y que la fase actual de Marvel es la peor que ha tenido. Y en la humilde opinión de un youtuber que hace videos de internet, sí, creo que es la fase más culera, pero la gente olvida que también han habido bodrios en fases anteriores. Películas que realmente no han sido muy buenas, como Iron Man 3 o la segunda película de Thor, pero eran una película dentro de un montón de películas aceptables o que eran muy buenas. Pero a pesar de ello, Marvel parecía tener un ritmo principal o una trama que seguir para llegar a un evento en películas de los Vengadores. Dentro de las películas que lanzaban, películas que fueran realmente malas encontrabas una o dos. Ahora están sacando un montón de contenido y ese contenido realmente no le está gustando a mucha gente. Tras Avengers Endgame, Marvel empezó con una tendencia de sacar muchas películas en un año, incluyendo series y productos animados, y sacrificando su calidad visual y narrativa en el proceso. Porque, Dios mío, aún no supero los efectos visuales de She-Hulk y Thor Love and Thunder. Efectos visuales que parecen un renderizado de PlayStation 2. A esto súmanle polémicas como el hecho de que no le daban el tiempo suficiente a aquellas personas encargadas de los efectos para terminarlos, llevando a los empleados de los efectos visuales al famoso crunch y obteniendo cosas que se ven así. Además de recast innecesarios, que hablaremos precisamente de eso en este video sobre Ant-Man and the Wasp Quantumania, película que quería ir a ver al cine con unos compas, pero al final no se pusieron de acuerdo, así que pues tuve que verla en Cuevana, que básicamente parece que para internet es la gota que derramó el vaso, y es lo que dicen las críticas. Definitivamente Ant-Man 3 es una obra maestra y es la mejor película de Ant-Man 3. Yo estoy puesto pa' ti, tú te me quitas, diablo, que piquete la chamaquita. Miren, banda, Ant-Man 3 tenía mucho peso que cargar porque tenía que presentar a uno de los villanos principales para la nueva fase de Marvel que viene siendo Kang el Conquistador. Pero presentar eso en una película que está repleta de chistes le termina cobrando factura. Pero no nos adelantemos, básicamente la película va a empezar a contarnos la vida de Scott y cómo es su vida después de los eventos de Avengers Endgame, y comete el gravísimo error que ya había cometido con Thor Love and Thunder. Los tipos literalmente salvaron al mundo, vieron a su familia desaparecer y ahora se comportan como unos idiotas. Se minimiza sus hazañas anteriores y se regresa a un punto en el que el personaje es muy inmaduro y egocéntrico. Todo esto mientras su hija es una activista que está ayudando a la gente desamparada y se comporta como una heroína a diferencia de su padre, que además es muy científica porque está trabajando con Hank Pym. Básicamente comete el error que también ya habíamos visto en She-Hulk, convertir a un personaje en un idiota para hacer que otro brille. El problema es que el personaje de esta chica en este caso es el que peor actuado está de toda la película. Así que tenemos un montón de chistes haciendo parecer a Scott como un estúpido y un mal padre, mientras tratan de hacer que su hija brille, pero esta chica está interpretada por alguien que no supo plasmar el personaje y que a veces me da un chingo de cringe, que probablemente dio la peor actuación del universo cinematográfico de Marvel, y no estoy exagerando. Algo que me molesta particularmente porque resulta que esta chica no es quien interpretaba originalmente al personaje, sino que es un recast. Originalmente esta era la actriz que interpretaba en Avengers Endgame a la hija de Scott, en donde tuvimos una bonita escena donde estos dos se abrazaban después de reencontrarse. Y en donde Ant-Man todavía actuaba como un buen padre. Pero bueno, después de que la película pirata que descargué en Cuevana me metiera tremendo screamer de depredador,
El detonante de la trama viene siendo otro problema que tengo con ella, ya que resulta que la hija de Scott, que es muy lista y que trabaja con Hank Pym, creó un dispositivo que envía señales al reino cuántico, que funciona como un satélite. Es decir, su función es enviar y recibir señales, no crear portales. Y según gracias a esa señal es Modoc quien los trae a ese mundo, pero quién sabe cómo, nomás era un satélite, pero se los jaló. Y este satélite hacia el reino cuántico es lo que hace que la familia entera sea transportada al reino cuántico. Esta tecnología de satélites se la pasa haciendo ver tan simple algo que les costó demasiado en Avengers Endgame. Todo esto mientras la esposa de Hank Pym, que recordemos que en la película pasada estaba perdida en el reino cuántico, se la pasa diciendo como media película: es que el reino cuántico es muy peligroso porque hay muchos misterios, pero no les puedo decir qué es lo que oculta. Y se pudo haber ahorrado probablemente una película entera si ella solamente hubiera dicho al principio de la película: es que la gente de allá abajo busca cómo venir a nuestro mundo y tratar de destruirlo, por eso no debemos ir al reino cuántico. Y ya está, probablemente sí le hubiera hecho caso a su familia, pero prefirió no decir absolutamente nada y hacerse la pendeja y la misteriosa durante media película hasta que las cosas eventualmente iban a salir mal. La justificación sobre esto que da la película es que ella estaba traumatizada por ello y quería ser una buena madre y no recordar eso, pero una buena madre hubiera hecho el esfuerzo por decir algo, para no poner en riesgo a su familia. Incluso si ya estaban allí en ese momento, ya no había necesidad de seguirlo ocultando. Este recurso narrativo ya lo he visto varias veces en otros productos audiovisuales y siempre carece de sentido. El que un personaje se haga el misterioso para tratar de salvar a su familia de su pasado o algo así, ya lo hemos observado varias veces, e incluso con otros personajes, por ejemplo en los videojuegos, con Resident Evil Village, en donde para mantener el misterio de por qué Chris actuaba como un villano, tomaron la decisión de que este no le contara al protagonista de qué es lo que estaba haciendo en ese lugar, aun cuando aparentemente había asesinado a su familia, lo cual carece de sentido y va en contra de lo que haría un personaje con coherencia. Lo mismo sucede en Ant-Man. Para ser genios y científicos, estos personajes no son muy listos. Querer que tu familia no averigüe nada sobre el reino cuántico, pero sin darles un motivo claro por el cual no deberían hacerlo, y actuando de una manera sospechosa, no es lo más sensato que alguien podría pensar. Además de que cuando eventualmente le cuenta a su familia, o bueno, a lo que queda de ella en ese momento, la razón por la que no quería que ellos mandaran señales al reino cuántico, que vendría siendo la historia que hay detrás de Kang, historia que personalmente es lo mejor que tiene la película, ya que ambos son personas que quedaron atrapadas en el reino cuántico y que entablan una amistad, y Kang le hace una promesa de sacarla de allí porque había salvado su vida, pero que ella eventualmente no dejó que las partículas Pym que ella poseía hiciesen que Kang pudiese escapar a su realidad, porque eso involucraría que muchos mundos se perderían. Una historia bastante interesante y que es de lo mejorcito que tiene la película, aunado con las escenas de acción donde el ejército de Kang persigue a nuestros personajes principales, salvo por el pequeño detalle que la hija de Scott siempre tiene cara de LOL, aun cuando debe poner cara de angustia o de preocupación. Adoro el contraste que hay entre la actuación de quien hace a Kang y esta morra, porque se ve que hay años luz de diferencia. La presentación de Kang está a la altura de la presentación de Thanos, pero su final es un poco decepcionante, porque gran parte de la película va a mostrar cómo Kang acorrala a Ant-Man y a su familia. Literalmente nos estaban poniendo a un villano muy cabrón, e incluso casi llegando al punto en el que ocasiona un conflicto entre ellos, ya que secuestra a la hija de Ant-Man y le pide que robe y encoja el núcleo que necesita para poder escapar del mundo cuántico. Básicamente Kang estaba ganando en absolutamente todo, y la única forma que tuvieron de ganarle fue nerfeándolo, llenándolo de conveniencias hacia los protagonistas que de verdad dan asco y que hacen que la parte final de la película sea lo peor que tiene con creces. Primero, resulta que las hormigas que Hank Pym estaban desarrollando también cayeron hacia el mundo cuántico, pero cayeron en una grieta del tiempo donde vivieron 1000 años en el tiempo en el que ellos estuvieron en el reino cuántico y avanzaron y construyeron una civilización tecnológica, pasando muchas generaciones, pero que casualmente se acordaron de que tenían que ir a buscar a Hank Pym para casualmente llegar en el momento en el que necesitaban combatir a Kang. Además de que casualmente Kang descuidó a la hija de
Ant-Man y la dejó por allí, y eso permitió que ella se escapara, solucionando ese conflicto principal de una forma bien absurda. Y el hecho de que la liberara permitió que esta diese un discurso bien cringe a toda la población del mundo cuántico para que se prepararan para la batalla, y empezó una guerra muy al estilo de Avengers, pero un poco más reducida. El hecho de que Kang se tome estas libertades provoca que eventualmente este termine siendo aplastado por unas hormigas, y esa es la forma de detenerlo. Y básicamente este viene siendo el problema, porque Kang era demasiado villano para acabar con él en la primera película, y sobre todo era demasiado villano para Ant-Man. La única forma de derrotarlo fue con conveniencias, y aún teniendo en cuenta que él mismo menciona que ya había derrotado a muchos otros Vengadores, dando a entender que ya había derrotado otras versiones de Ant-Man. Y si bien hay muchas variantes de Kang y en sus cómics siempre este vuelve de alguna manera, a este Kang en específico se le infló mucho a lo largo de toda la película y se le mató de una forma bien random. Creo que es de las películas con mayores conveniencias que he visto de Marvel. Sí, claro, está entretenida, tirándole a tiene momentos geniales, específicamente hablando de Kang, pero de repente tiene unos que otros bien random que si te pones a pensar no tienen sentido, como que este deje vivir a Ant-Man y a The Wasp cuando pudo eliminarlos. Hay una escena donde con un dedo derriba a ambos, pero simplemente se va y los deja vivir. Y luego parece que tienen un combate parejo con él al final. Ni qué decirles de lo que hicieron con MODOK, porque por algo no lo he mencionado. Básicamente al final se muere tratando de redimirse, y su muerte solo sirve para hacer un chiste. Chistes que ya Marvel debería dejar de hacer, porque estamos en un momento en el que están presentando un villano y la trama se va a hacer más seria. Pero intentan hacer todo tan familiar, todo tan cómico, que es como de, bro, ya cállense un rato. Solo una escena post créditos vale la pena, y es cuando se ven las variantes de Kang, pero no pagaría mi entrada al cine solo por ir a ver eso. Definitivamente Ant-Man and the Wasp Quantumania o Ant-Man 3 es la mejor película de Ant-Man 3 que se ha hecho. El inicio está ok, la parte en medio está genial, y el final es una mierda absoluta. Así que a final de cuentas, digamos que si te gusta Marvel y eres de los que consume todo lo de Marvel, puedes ir a verla. Yo personalmente no repetiría esta película. No es de las peores que he visto, pero sí viene tras una racha en la que Marvel viene sacando muchas cosas malas. Hice el video sobre esta película porque veía leyendo comentarios horrendos y negativos sobre esta película, y de cierta parte tienen razón, por lo menos en el final, pero es que se lleva elevando el hype y las expectativas de la gente cada que sacan una película, para que a final de cuentas termine siendo una historia muy poco trascendente. Y básicamente las opiniones se dejan llevar mucho por esto, de que te dicen que es la peor película de Marvel, por el hecho de que Marvel después de Avengers Endgame viene sacando puros Ant-Man and the Wasp, que parecen un copia y pega, una película que está ok, no está buena ni está mala durante un montón de películas seguidas, y una más solamente fue la gota que derramó el vaso. Definitivamente esta película me gustó a medias, no era lo que esperaba, tampoco me fui tan satisfecho, solo diré que es un más o menos en una serie de rachas donde hay demasiados más o menos, lo que hace que eventualmente me esté aburriendo un poco de este universo cinematográfico. Pero bueno, yo soy Humberto del Rincón del Foco, reportando para Noticieros Televisa. Nos vemos. Adiós. Bienvenido a este canal donde tienes un lugar con tus hermanos. Todos somos hijos de Chayanne. Suscríbete si no vendiste tu voto, y si guachaste cutis, dale pa' fuera mi loco.